Bendiciones en Jesús de Cristo. Amén. Amados hermanos, damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite otro día más donde nos podemos reunir para rendirle culto al único merecedor de honra y gloria, que es nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos da, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite reunirnos de nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio que nos da, Señor, donde nos podemos congregar, Señor, donde podemos alabarte, honrarte, glorificarte, exaltarte, Señor, donde podemos, Señor, también estar en disposición para escuchar tu voz, Señor, para seguir siendo llenos, edificados cada vez más, Señor, con este Evangelio único y eterno, Señor, que es Jesús el Cristo. Padre, damos gracias por cada uno de los hermanos que están en este momento reunidos en este lugar, Señor, por tu iglesia, Padre. Oramos para que seamos cada uno de nosotros, Señor, llenos de esta única y verdadera verdad, Señor, que es Jesús el Cristo, Padre. Oramos también, Señor, por las personas que puedan ver la transmisión, Señor, en vivo, Señor, o por los que lo vayan a ver a través de la grabación, Señor, por Facebook o por YouTube, Señor. Oramos, Padre, para que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor, siga siendo cada vez más, Señor, presentado, Padre, a través de todos los medios, Señor, las redes, que se pueda escuchar, Señor, a través de todas las redes, Padre, y que corra tu palabra, Señor, corra por todo el territorio colombiano y así por cada uno de las naciones, Señor, que hasta los rincones, Señor, más extremos, Padre, pueda llegar esta voz única de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que discípulos, Señor, se levanten cada vez con la fe verdadera, Señor, discípulos de Jesús el Cristo, dispuestos a ir a ser discípulos para Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, enviando obreros, Señor, más obreros, Padre, a tu viña, Señor, porque en verdad la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Padre. Oramos, Padre, porque realmente anhelamos verte venir en nuestros días, Señor, y para que esto ocurra, Padre, entonces es necesario, Señor, que la fe en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, esté cada vez más clara, Señor, en tu iglesia, esté más creída, Señor, que se pueda cumplir a la vez con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. Que podamos entonces estar preparando la tierra para tu pronto retorno, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces, como bien lo hacemos diariamente, porque diariamente estamos escuchando la voz de Dios, diariamente estamos con ese deseo de seguir entrando más en el Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo, y lo estamos haciendo a través de las Escrituras. Entonces, asimismo, seguir entonces afirmándonos en nuestra fe, en la fe de creer al Evangelio de la Biblia. El Evangelio de la Biblia, que ya así lo creemos, es la única respuesta, solución que Dios ha dado a cada uno de nosotros y que ha presentado a toda la raza humana, ¿sí? La buena nueva de salvación, que es Jesús el Cristo. Esta es la respuesta única que Dios ha dado a todo ser humano, que realmente entonces tiene tres problemas, que son Satanás, el pecado y la separación de Dios, y que pues esto no lo puede resolver hombre alguno. Pero la buena nueva de salvación es que Jesús el Cristo entonces es la respuesta, solución a esos tres problemas. Esto realmente es el Evangelio, está en todas las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio único y eterno, que Jesús es el Cristo. Realmente tenemos que afirmarnos bien y ser muy precisos a la hora de hablar del Evangelio, no hablar de Evangelio por hablar y repetir como los loros, Evangelio, 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 sino que hay que ser claros, es que el Evangelio es uno y es que Jesús es el Cristo. A través de esta respuesta, solución, entonces Dios
está permitiendo a los preparados por Él mismo que puedan escuchar su voz y que puedan entonces creer a esa respuesta, solución, y puedan entonces salir de Satanás, del pecado, y se puedan encontrar con Él. Pero claramente, como también dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17, este evangelio que Jesús es de Cristo es el poder de Dios para salvación, pero claramente dice que a todo aquel que cree, ¿sí? Se tiene que creer realmente en el evangelio de Dios, que es el poder de Él mismo, de Dios mismo para salvación. Tenemos que creer realmente que a través de esta única verdad entonces somos libres de Satanás, somos libres del pecado y vivimos el Emmanuel, nos encontramos con Dios, ¿sí? Esto es lo que realmente tenemos que creer. No sigamos simplemente pensando que por más que yo lo escuche, por más que yo lo repita, por más que yo entonces esté tratando de memorizar ciertos versículos o ciertas frases que escucho constantemente y yo la repita, entonces esto quiere decir que estoy claro en la fe. Realmente no es así. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe quién realmente está creyendo a la obra de Cristo. Y es necesario que nosotros creamos cada vez más claro, más preciso, más exacto, ¿sí? De que Jesús es el Cristo, porque solo así entonces nosotros tendremos ese privilegio de ser usados por Dios mismo para ir a hacer, entonces a cumplir el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. El evangelismo y la evangelización mundial no se trata solamente de salir y de conocer y de repetir. El evangelismo de la Biblia se hace cuando yo realmente creo a la respuesta de Dios. Creo en el evangelio que Jesús es el Cristo, porque el evangelismo de la Biblia es exactamente esto: dar esta respuesta, dar el evangelio, presentar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Jesús es el Cristo. Esto solo lo pueden dar los que creen o los que creemos que Jesús es el Cristo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso es que el evangelismo, que escuchamos mucho de que están haciendo evangelismo por aquí, que están haciendo evangelismo por allí, y se habla mucho de esa persona, de esa palabra, es común. Es común escuchar el evangelismo. Y en las congregaciones hay inclusive ministerios de evangelismo. Pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que realmente están saliendo a hacer ellos afuera? ¿Sí? No es salir a convencer, no es salir a tratar de que entonces ellos se congreguen en ciertos lugares. Eso no es el evangelismo. Por eso, si no está clara la fe de creer en el evangelio que Jesús es el Cristo, que es la respuesta de Dios para la raza humana, no se puede hacer el evangelismo como Dios lo envió, como Jesús el Cristo lo hizo y lo envió a hacer. No se puede hacer, ¿sí? Por eso repito, es necesario que yo crea por qué Jesús es el Cristo, porque es que realmente el evangelio es que Jesús es el Cristo. Si yo lo creo, entonces cobro vida. Si he cobrado vida, puedo impartir esta vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Dios. Realmente de eso tenemos que hablar. Y la evangelización mundial, ¿qué es? Entonces es preparar la tierra. Anhelamos que Jesús el Cristo venga a nuestros días. Es lo que yo escucho constantemente. Sí, Maranata, Maranata, Maranata. Saludo, Maranata. Y por las redes, Maranata, Maranata. ¿Pero qué es realmente Maranata? ¿Sí? Es que ciertamente Jesús el Cristo regresa. ¿Cómo estamos viviendo nosotros entonces esa fe del retorno de Jesús el Cristo? ¿Será que sí lo anhelamos en mis días? ¿Lo anhelamos en los días de cada uno de nosotros? ¿O simplemente me quedé con el Maranata, me quedé con el repetir? Por eso, si en mí está esta fe de creer al Evangelio que Jesús es Cristo, ocurre el evangelismo y ocurre la evangelización mundial. Y el anhelo, el deseo que tiene que haber en nosotros es que Él vuelva en los días de cada uno de nosotros. Con esta fe tenemos que correr, creyendo que es en mis días. Así es que tenemos que correr. Claro, si nos quedamos estancados, si nos quedamos sentados, pues anhelaremos que Él venga, pero simplemente será un anhelo. Y creo que lo dije hace 8 o hace 15 días. Anhelamos muchas cosas. Y anhelamos encontrarnos con personas que hace tiempo no vemos. Y anhelamos el ver personas que amamos mucho y que queremos verla ya, deseamos verla ya. Y por circunstancias entonces no hemos podido verlas. Pero anhelamos verlas. Y sabemos que estamos haciendo todo lo posible, lo humanamente, para ver a esa persona, para obtener eso que quiero. Y
se puede dar, se puede entonces llegar el momento en que usted va a ver a esa persona o va a obtener eso que tanto quiere, pero eso es efímero, eso va a pasar. Lo eterno entonces, que es el reino de Dios, que es Jesús de Cristo, realmente si lo estamos anhelando tenemos que entonces dar más, ir hasta donde a nosotros nos parece imposible, pero hay que ir, hay que testificar de que Jesús es de Cristo. Hay lugares remotos que podemos decir, no, yo por allá no puedo llegar, es que la altura, es que el calor, o es que el frío, o es que las circunstancias de viaje no se me dan para yo estar allí. No puede haber impedimento, no puede haber un impedimento en nosotros. El diablo sí pone eso constantemente y eso nos pasa constantemente. ¿Será que yo puedo ir? ¿Será que mejor que vaya otro? O mejor yo espero y cuando ya esté más capacitado entonces voy. No se trata de qué tan capacitado esté o qué tanta economía tenga, es la fe. ¿Qué tanta fe tenemos en el Evangelio que Jesús es de Cristo? ¿Qué tanta fe tenemos en este Evangelio para ir a dar esta respuesta? ¿Qué tanta fe tenemos para cumplir con la evangelización mundial? ¿Qué tanta fe tenemos en Jesús de Cristo que entonces anhelamos verlo venir en nuestros días? Y claro, Satanás sigue operando, está vencido, está derrotado, Jesús de Cristo lo derrotó, pero sigue operando y opera en la iglesia, ataca a la iglesia y quiere entonces paralizar aún las salidas de nosotros, quiere estorbar las salidas que podamos tener. Y tenemos que clamar a Dios para que todo esto desaparezca, para que nosotros podamos avanzar, porque la iglesia de que Jesús, la iglesia que es la que cree que Jesús es de Cristo, es realmente la que va a avanzar. Es que somos soldados del ejército de Cristo, y como soldados tenemos que avanzar. No podemos escoger entonces el terreno, no podemos escoger el tiempo, no podemos escoger entonces el lugar donde vamos a hospedarnos. Un soldado está presto para ir a la batalla donde sea. Los soldados de Jesús de Cristo tenemos que estar dispuestos para ir a predicar, a testificar de que Jesús es el Cristo donde sea. Y claro que vamos en contra de las tinieblas, claro que las tinieblas se van a oponer, claro que Satanás se va a oponer, pero como soldados entonces con la fe que en Jesús como el Cristo vamos de frente. ¿Sí? Porque no somos nosotros, es Dios quien va entonces delante de nosotros, y estas tinieblas tienen que huir, tienen que retroceder, porque se está predicando, se está testificando, se está entonces proclamando el Evangelio del reino de Dios, se está gritando públicamente que Jesús es el Cristo, y ante esta voz, ante este nombre de que Jesús es de Cristo, entonces toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es que al nombre de Jesús de Cristo tiene que huir todo espíritu que quiera impedir la obra, el avance de la evangelización mundial con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Tenemos que seguir orando, amados hermanos. Estamos realmente con el deseo de ir donde el Señor nos permita ir, y no solamente será de 1 o 2 personas que vayan a viajar, es que todos tenemos que estar con el deseo de poder ir. Tiene que haber esa disposición, pero no es una disposición de simplemente vamos a conocer, vamos a saludar, vamos a dialogar con unos hermanos de la fe. No, la disposición es realmente ir a dar lo que Dios ha entregado a nosotros, y Dios ha entregado a nosotros, si realmente así lo creemos, es este Evangelio que Jesús es el Cristo. Amén. Y de eso tenemos que dar. Así que, mis amados, hay que estar orando para que podamos avanzar, para que podamos ser partícipes de la evangelización mundial, para que, así como aquellos 120 que estaban en el aposento alto, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, nosotros también vamos a sentir ese poder del Espíritu Santo. Amén. Podamos ser empoderados del Espíritu Santo y podamos estar en la dirección, en esa guianza, en esa llenura que el Espíritu Santo mismo nos va a dar. Hebreos 12:2 entonces dice claramente que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús de Cristo. Puestos los ojos en Jesús de Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él subió a la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Realmente Jesús el Cristo es ese verdadero rey que derrotó a Satanás, es ese verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado,
Es ese verdadero profeta que nos reconcilió con Dios. Es que Él cumplió con la obra de Cristo, es que padeció, murió, resucitó y como bien dice acá, está sentado a la diestra del trono de Dios, que lo cumplió absolutamente todo. Al Cristo no le quedó faltando absolutamente nada. Por eso es que aquí el autor de Hebreos dice, es que los ojos de nosotros tienen que estar en Él, en Jesús de Cristo. No se pueden desviar. ¿Por qué? Porque es que solo en Él tenemos absolutamente todo. Y claramente vemos que este mensaje entonces empieza a estorbar a muchas personas. Empieza a causar malestar aún dentro de la misma iglesia. Y es que eso tiene que ocurrir. Porque es que este es un mensaje que realmente va a dar vida a los que entonces, por Dios, estamos preparados para cobrar esa vida. Pero también es un mensaje que va a sacar a aquellos incrédulos, aquellos que entonces no quieren nada con el Cristo, aquellos que quieren las cosas a medias, aquellos que quieren algo tibio. Y entonces los tibios, el mismo Jesús de Cristo dijo que los tibios son vomitados. No es algo que nosotros estemos diciendo simplemente porque queremos ofender a alguien en especial. Es que el Evangelio realmente, cuando se predica de la manera que se tiene que predicar, va a dar vida, va a agradar, va a llenar a los que realmente anhelamos ese alimento, pero a los que no les va a estorbar, los va a aburrir, los va a sacar. No es entonces la persona o el predicador que lo va a sacar. La gente o se cobra vida o se vuelve a muerte. Pero estamos ya en un tiempo donde nosotros tenemos que pedirle a Dios más y más de esta fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe entonces no se quede simplemente allá en los tobillos y ahí vamos. No, es que tenemos que llegar a un nivel donde podamos estar llenos completamente, de pie a cabeza, llenos, ¿sí?, de esta fe, de creer que Jesús es el Cristo. Y vamos entonces al mensaje del día de hoy. Quiero que miremos por favor en Juan. Vamos al libro de Juan. Juan 17. Es un texto que también conocemos mucho, que conocemos como la oración de Jesús el Cristo por sus discípulos, pero también por los que entonces, en el caso de nosotros, íbamos a creer por la palabra que ellos iban a presentar, por el Evangelio, que es Jesús el Cristo, que ellos entonces presentaron. Dice Juan 17, versículos, voy a leer del 20 al 23. Y lo tengo acá en la nueva traducción viviente. Dice así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Este capítulo nosotros lo hemos leído mucho. Aquí hay unos versículos, si uno lo mira todo, pues realmente aquí está el Evangelio. En todas las escrituras está el Evangelio, ¿sí? Está Jesús en Cristo. Pero aquí hay algo que entonces debemos de mirar. Últimamente escuchamos mucho de la unidad. Sí, tenemos que unirnos y únanse. Y hay un deseo de muchas personas en el exterior de que todos nos unamos, que es que los equipos que hay en todas las naciones se puedan unir, que no estén el uno por un lado, el otro por el otro, ¿sí? Que si no hay unidad, entonces el diablo se va a aprovechar de esta situación y entonces va a impedir que la iglesia avance, ¿sí? Y
Yo personalmente anhelo la unidad, yo anhelo la unión, pero no podemos anhelar una unidad que no sea la dirección de la cual entonces Jesús el Cristo está enviando. Hay una unidad entonces dada por Dios desde la eternidad y ellos la están presentando, el Padre y el Hijo están juntos, ¿sí? El Hijo vino a cumplir con la voluntad del Padre, siguen siendo uno, ¿sí? Y Jesús el Cristo está orando por los discípulos, es necesario que ellos también sean uno así como tú y yo somos uno, que sean uno con nosotros, pero tiene que ocurrir la fe de creer en Jesús como el Cristo. Si no se cree que Jesús es el Cristo, entonces no puede haber unidad. Puede que se predique en algunas partes que Jesús es el Cristo, puede que hayan unos que prediquen con más fervor de que Jesús es el Cristo, puede que hayan unos que entonces tengan más conocimiento en el mensaje que Jesús es el Cristo y estén avanzando más en el mensaje, y puede que hay unos que entonces lleven más años predicando que Jesús es el Cristo, pero no nos van a medir por la cantidad de años o por el conocimiento que usted tenga en el mensaje o por la contundencia que tenga para dar el mensaje o el denuedo. No nos van a medir de esa manera, nos van a medir realmente es en la fe. ¿Quién realmente o quiénes realmente tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo? Solo a través de esta fe de creer en Jesús como el Cristo puede haber una unidad. Y es una unidad directa con Dios, ¿sí? Una unidad directa con Jesús el Cristo, una unidad directa con el Espíritu Santo. Uno solo, con un solo Dios verdadero. Hay esa unidad directa, pero si yo tengo la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y pues si realmente estamos alineados a esa voluntad de Dios, estamos alineados a esa unidad de Dios y todos dentro de esa unidad, entonces es que aunque no nos conozcamos, aunque no nos estemos hablando por algún medio, entonces se avanza porque la unidad está dentro de Jesús el Cristo, se avanza porque es que somos cuerpo donde la cabeza es Jesús el Cristo, donde nadie está, la mano no está haciendo lo que quiere, ni el pie está haciendo lo que quiere, sino que realmente se están uniendo, está la unidad directamente a la cabeza y la cabeza es la que está direccionando todo. Eso es lo que se nos está hablando a través de las Escrituras. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque yo sé que ustedes también han escuchado eso. No, es que si no se unen es imposible. Únase a este muchacho, únase a este equipo, únase a este otro grupo. Y repito, yo soy de los que quiero la unidad, pero rechazo lo que no tenga la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces, si alguien dice que se va a unir, pero no profesa esta fe, no, simplemente no nos podemos unir. Porque nosotros queremos, o porque nosotros somos muy caprichosos, o porque nosotros entonces hacemos asesión de personas. No se trata de eso. Simplemente porque la dirección que Dios está dando la muestra. Si no es a través de creer que Jesús es de Cristo, no podemos estar con el Padre, con el Hijo. ¿Sí? Jesús el Cristo vino, repito, y cumplió con la voluntad de Dios. Jesús el Cristo no vino a hacer lo que Él quería. Vino a cumplir con la voluntad del Padre, y por eso Él decía, así como tú y yo somos uno. ¿Sí? Es que se necesita realmente tener esa fe clara. Es así de sencillo. Entonces, en este mismo texto, en el versículo 3, usted puede ver acá el texto que nosotros conocemos. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, en otra versión, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces, queremos unirnos, tenemos que unirnos a través de la vida eterna. Queremos unirnos, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Queremos realmente entonces cumplir con la evangelización mundial y unirnos a la iglesia que Dios está levantando con la fe de creer en Jesús como el Cristo. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo hasta lo último. No creamos que simplemente mirar aquí el Face, nos mandan una amistad, una invitación de amistad y miramos, sí, este es de tal equipo, sí, está el dedito que cree que Jesús es de Cristo, y entonces ya le doy, le acepté, y ya empieza a bombardearme con cantidad de cosas, y uno dice, pero ¿dónde está aquí la fe? ¿Cómo me voy a reunir aquí con alguien que realmente pues está hablando otras cosas?
se quedó con el dedito parado, ¿sí? Se quedó con el Maranata, pero la fe por ningún lado. Y unámonos, hermanos, necesitamos unirnos, usted en su país y yo en el mío. Invíteme allá a predicar y yo lo invito aquí a predicar. Está bien, usted puede ir a predicar, si usted tiene la fe, cree en Jesús como el Cristo, vaya y predique de esa fe. Pero si el otro no tiene esa fe, ¿usted cómo le va a pagar con el mismo favor? Es que no es un favor el que nos hacen cuando nos permiten predicar el Evangelio que Jesús es de Cristo. Es Dios quien abre esa puerta para que usted y yo testifiquemos que Jesús es de Cristo. Entonces usted testificó y el otro no lo está testificando, usted le va a prestar el púlpito. Entonces no se puede, porque es que no es pagar favor por favor. No es simplemente usted viene y usted predique porque usted vino a mi casa, entonces usted va a predicar porque usted vino a mi casa. Si usted no tiene la fe, cree en Jesús como el Cristo, escuche. Escuche que Dios le permitió que viniera para que escuche el Evangelio que Jesús es de Cristo, para que pueda salir realmente de ese pecado y se pueda encontrar con Dios. Pero no pretendamos que vamos a ir a un lugar simplemente por ir, o que aquí va a venir alguien simplemente porque es un conocido de nosotros, que ha estado con nosotros, y entonces va a venir a predicar. Hay personas que se enojan porque llegan a hacer una gira y no les dan el púlpito. Y nosotros no estamos para simplemente ir a ciertos lugares a que yo tengo que predicar, ¿no? Yo puedo ir y voy a ser ayudado porque Dios tiene allí personas que me van a hablar, y que yo necesito escucharlas para que entonces mi fe se pueda afianzar, para que yo pueda creer realmente que Jesús es Cristo. Nosotros no estamos como siendo invitados, que tengo que ir, y entonces el expositor, el predicador. Hay que tener la humildad también de ir a escuchar a otros hermanos que lo que tengan esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Porque yo personalmente no me voy a mover para un lugar donde sé que no me van a dar vida. Yo no voy a ir simplemente a ese lugar para que, no, porque es que hay que ser muy humilde y hay que aceptar la invitación. Y no, si no nos une la fe de creer que Jesús es de Cristo, yo no me muevo. Así es, gloria a Dios. Yo no me puedo mover porque es que eso no nos va a dar vida, eso es lo que nos va a sacar es rabias. ¿Sí? Y no estamos para eso, estamos es para levantar a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hablamos de eso seguido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y todos dicen, no, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está, en Juan 6, 39, 40. La voluntad de Dios es una, que puedan realmente ver a su Hijo. ¿Y cómo lo van a ver si no hay quien lo predique? ¿Cómo van a ver a Jesús en Cristo si no lo quieren testificar? ¿Cómo van a ver a Jesús en Cristo si no se habla de Jesús en Cristo en los púlpitos? Se habla de Jesús, se habla de Cristo Jesús, se habla de Jesucristo. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Es que puedan ver al Hijo, pero es que el Hijo de Jesús es Cristo. Que puedan creer en Él. ¿Cómo van a creer? En Jesús de Cristo. Si está realmente esa fe, dice, entonces va a haber salvación. Pero tiene que estar en nosotros la fe. Y si no les digo, mis amados hermanos, no va a haber unidad. No pensemos en una unidad si no hay esta fe, creer en Jesús como el Cristo. Juan 17, 20 dice acá algo que yo puedo empezar a mirar. Juan 17, 17. Perdón, Juan 17, 17. Miren lo que dice. Hazlos santos con tu verdad. Aquí que está hablando de Jesús de Cristo. Hazlos santos con tu verdad. Mire, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Esto es una oración. Mire la oración de Jesús de Cristo, que no está, hay que mirar con claridad. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. El 19, voy a leer los puntos que tengo y ahorita los vuelvo a mirar. 19 dice, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Jesús es Cristo. Ojo la oración. Y del 21 al 23 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Aquí vamos a mirar entonces estos punticos.
¿sí? El primero, entonces, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, es que estamos hablando también de santidad. Sí, es que la unidad en el Evangelio que Jesús de Cristo también te manda de esa santidad. ¿Sí? Esto no es simplemente ahí. Jesús es el Cristo y vivo como yo quiera. Jesús es el Cristo y hago y deshago. ¿Sí? Y todo se me permite porque todo está consumado, todo está resuelto. ¿Sí? Y entonces, haga lo que quiera. No estamos hablando de eso tampoco. Entonces, dice Jesús de Cristo, hay que hacerlos santos. En el 17, ¿cómo es que dice? Hazlos santos con tu verdad. Ser santos con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuándo es que yo realmente soy santo? ¿O a través de qué? ¿O a través de quién es que yo soy santo? ¿Será que yo soy santo por muchas obras? Sí, yo hago muchas obras, entonces soy santo. Eso es lo que se ve afuera. Ejemplo, entonces, están dando mercado, están dando dinero, están dando casas. Ahora que pasamos de esta pandemia, los medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿será que por eso la raza humana puede ser santa? No. ¿O será que entonces a través de ciertas denominaciones, como dicen, no, es que es aquí entonces sí hay santidad, en las misiones, en las organizaciones? ¿O será porque yo me congrego, entonces soy santo? ¿O porque soy hijo del pastor, ahora sí? No, es hijo del pastor, es santo, ¿sí? Tiene esa santidad que tiene el pastor, el hijo también, ¿le está pasando? ¿Será que por eso? No. Todo eso lo enseñan, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que ser santos? ¿Quién me hace santo? ¿Y cuándo realmente yo soy santo? Eso hay que preguntarlo. Si queremos la unidad, empecemos por realmente mirar cuál es mi estado, en qué condiciones que está la raza humana, en qué condiciones estoy yo hoy que digo que Jesús es el Cristo. Es que si simplemente digo y no lo creo, entonces ¿cuál es mi estado? ¿Sí? Levítico 19:2 habla de este texto, y también lo hemos visto, así que digamos el otro en el apóstol Pablo. Levítico 19, ¿qué dije? 2. Dice, si quiere léalo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y el apóstol Pedro también lo dijo, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos, va a leer 14, 15 y 16. El versículo que nosotros conocemos es el 16, que dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Pero el 14 y el 15 dicen, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Vamos hasta aquí, estamos viendo realmente entonces que es que se habla de que tenemos que ser santos. El Jesús de Cristo está diciendo, hazlos santos en tu verdad, ¿sí? Jesús de Cristo está orando por los discípulos, hazlos santos por tu verdad, en tu verdad, ¿sí? Entonces, tengo que conocer yo primero y reconocer mi estado, porque esto vuelve y nos lleva al mismo mensaje. Mi estado, tengo que conocer y creer realmente la solución que ya Dios dio para este estado. ¿Cuál es el estado realmente entonces de la raza humana? Y está memorizado. No, sí, los 3 problemas: Satanás, el pecado y la separación. Sí, eso ya está memorizado. No sé hasta dónde está creído. Entonces, el estado de maldición en el que el ser humano se encuentra está dado, ¿por qué? Porque lo ignora y porque no quiere creerlo. Hay unos que lo ignoran, pero el resultado es el mismo: Satanás, pecado y separación. Hay unos entonces que se les ha predicado, que se les ha testificado y no quieren creer. Su resultado es el mismo: Satanás, pecado y separación. El que usted ignore o el que usted sea incrédulo, el resultado va a ser el mismo. 3 problemas: Satanás, pecado y separación. En esta condición sigue estando la raza humana.
Entonces, Génesis 3.1 habla de la serpiente, habla de Satanás. Primera de Juan 5.19 también nos habla realmente que este es uno de los problemas que tiene la raza humana. Y nosotros entonces pensamos que es algo que simplemente repetimos. Primera de Juan 5.19 dice, sabemos que somos de Dios, pero dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo Satanás. ¿Sí? El mundo lo conoce o no lo conoce. Unos, vuelvo y lo digo, lo ignoran. Otros son incrédulos. Otros creen que porque se congregan entonces están exentos de que Satanás entonces los gobierne. Pero realmente esa es la condición del ser humano, es que están bajo maldición, están bajo el maligno, están bajo Satanás, están en el pecado. Génesis 3.6 claramente muestra cuál es el pecado. Y si no lo podemos ver ahí con claridad, lo hemos hablado en Números entonces 15.31. ¿Sí? Que es que realmente se menosprecia la palabra de Dios, se menosprecia el pacto de Dios. No se cree que Jesús es el Cristo y este es el pecado. Y de esto habló Jesús el Cristo en Juan 8.24. Es que realmente las escrituras todas están mostrando la condición del ser humano. Juan 8.24 dice claramente Jesús el Cristo hablando. Dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por cuáles pecados le está diciendo él acá? No está hablando sino de uno. Mire, dice, es que realmente si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Si ustedes no creen realmente que yo soy el Cristo, en sus pecados van a morir. Es lo que Jesús le está diciendo acá. Jesús mismo, el Cristo, les está diciendo, ustedes no creen en esa obra de Él. ¿A qué fue que vino Él? Y el veredicto está dado. En sus pecados van a morir. ¿Y qué es realmente este pecado? Es que este pecado habla de muerte, dice, en sus pecados va a morir. Ciertamente morirás, lo que le dijo Dios a Adán. Si comes, ciertamente morirás. Y Jesús Cristo está diciendo, es que si no cree en su pecado, ciertamente moriréis. Eso es la separación eterna, es un pecado gravísimo. Que la gente pensará que a punto de oraciones, ayunos, vigilias, obras, puede salir de ahí. Hay equivocados que están. Esto solo lo puede resolver Dios mismo, si se cree. ¿Sí? Y la separación entonces, que claramente se muestra también en las Escrituras. Hay una separación eterna con Dios a través de no creer. Usted no cree, se murió, se separó de Dios, estaba gobernado por Satanás. Isaías también está hablando de eso en el capítulo 59, versículo 2, es que hay una división entre Dios y los hombres. Que Dios esconde el rostro para no escuchar. Y la gente entonces está, inclusive, se está latigando, se lacera, se está sacando sangre, está haciendo una cantidad de sacrificios y creen que con esto entonces Dios los está viendo. Imposible. Dice que ese pecado entonces hace división entre Dios y el hombre. Hay una separación. Pero queremos ser santos. Señor, es que yo soy santo y vivo en santidad, y entre más me humillo, entre más me doblego, entre más bajito miro, entre más pasito hablo, entre más pongo mis manitos de santidad, entre más pelo mis rodillas, entonces estoy siendo santo. No puede haber santidad, no puede haber unidad. Por eso Jesús de Cristo está diciendo, hazlos santos con tu verdad. Es que yo necesito la verdad primero. Necesito la revelación primero de cuál es mi estado. Satanás, pecado y separación. Necesito la revelación de quién realmente es la respuesta que Dios está dando para que yo pueda creer y pueda salir. Que la verdad es una, es Jesús de Cristo. Para ser santo yo necesito conocer, creer a la verdad que Jesús es de Cristo. El Señor Jesús de Cristo está diciendo acá, hagan los santos, por favor. Ora por los discípulos. Y también por nosotros, porque recuerde la oración. No solamente por ellos, sino también por los que van a escuchar, los que van a creer a través de lo que ellos van a entregar. La verdad. Es que hay una dirección tan precisa. Por Dios, hablamos de precisión, pero queremos ver la precisión en el hombre y no en cómo Dios la mostró, cómo Dios la entregó. ¿Sí?
Dice, entonces, hazlos santos con tu verdad y enséñales tu palabra. Otro error. Pues creemos que la palabra es la escritura y que entonces hablamos de la palabra y abrimos la Biblia. ¿Sí? Y no, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y el versículo tal, libro tal y palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios entonces no son los dogmas que hoy conocemos. La Iglesia Católica en ese sentido tiene sus dogmas. Y entonces, después de que ellos enseñan, dicen palabra de Dios y el pueblo dice amén. A un dogma sacado por una persona. ¿Qué es un dogma? Yo estoy mirando qué es un dogma. Dice, es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto. ¿Sí ven? Repito, punto esencial de una religión o una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Pero eso es de un hombre. Esto es de un hombre. Y a esto de un hombre se le dice palabra de Dios. Y el pueblo dice amén. ¿Sí? Que entonces tenemos que conocer también. Quiero ser santo. Quiero vivir en unidad. Empecemos por conocer realmente cuál es mi estado para poder llegar a esa santidad. Porque vamos a ver acá que es que yo no me hago santo. Nadie me hace santo. ¿Sí? Miremos la unidad. Para que pueda haber la unidad. Entonces empecemos también por conocer quién es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, vuelvo y repito, no es el libro. No son los 66 libros. No son los dogmas, no es la religión. La palabra de Dios es el verbo de Dios. El verbo de Dios que Juan habló, dice que este verbo entonces se encarnó. El verbo es Jesús y Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la oración de Jesús el Cristo? Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra, el pacto, que Jesús es el Cristo, es la única verdad que nosotros tenemos que conocer. Pero todavía yo escucho a los hermanos hablando de palabra de Dios al libro. La total ignorancia, y vuelvo y le repito, a mí la ignorancia me deja en peligro de que la serpiente me engañe con su astucia. Y ni siquiera yo sé que es que yo tengo que estar claro en la palabra. Adán no conocía la palabra, no la creyó. Eva tampoco la tenía, no la creyó. Que la palabra es el pacto de Dios y yo tengo que aferrarme. Nosotros decimos, no, pues que Adán recibió la palabra, pero igual no le prestó atención, no le creyó. Menospreció, no le creyó. Y si yo hoy en día no conozco que la palabra es el verbo y el verbo es el Cristo y que el Cristo es Jesús, entonces estoy siendo presa fácil de Satanás. Pero si yo estoy claro que cuando me hablan de la palabra me están hablando de Jesús el Cristo, entonces estoy firme y cada vez quiero llenarme más de esa palabra que Jesús es el Cristo. Pero repito, si no conozco quién es la palabra, me cogen la palabra como escritura, me la sacan y me hablan cualquier mensaje y yo digo amén. Y no escuché y no vi la palabra, no vi el verbo por ningún lado en el mensaje, ya perdí. ¿Sí? Entonces realmente la oración de Jesús el Cristo está para hoy, para nosotros. Tenemos que ser santos con esa verdad que Jesús es Cristo. Y claro que también si estamos siendo enseñados con la palabra, a través del pacto de Dios, de que Jesús es el Cristo, entonces nosotros también podemos enseñar. Pero si yo no tengo, ¿qué voy a dar? Si yo no creo, ¿qué voy a transmitir? ¿De qué voy a hablar? ¿Sí? Entonces, ese mero versículo nos puede estar mostrando esto y nos puede hablar muchas cosas más. Enseñar la palabra de verdad es enseñar que Jesús es el Cristo. Solo a través de esta única verdad se libre de Satanás, se libre del pecado, se libre de la separación. Solo a través de esa única verdad y creyendo esa única verdad, entonces somos santificados. Porque tampoco es que yo me vaya a hacer santo. Somos santificados. Primera de Samuel. Diga un texto acá. Primera de Samuel.
2:2. Y el que lo entienda primero lo puede. ¿Dos qué? 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Quién es el santo de santos? Ahí está. Jehová, Jesús el Cristo. No hay santo. Ahora, Romanos 6:22 sí habla algo referente a esa santidad. Romanos 6:22 dice Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí vamos viendo entonces el orden. Santificación, es que somos santificados porque el santo es Dios. Y Él está diciendo acá también es que hagan los santos. La oración es que hay que hacer los santos. Y nadie puede ser santo realmente si no sale de Satanás, si no sale del pecado, si no se encuentra con Dios. Nadie puede ser santo si no cree que Jesús es el Cristo. Y no es que, entonces, lo que ahorita hablamos, no es el santo en sus obras, es que realmente va a ser santificado por creer que Jesús es el Cristo. Santificado, porque el único santo es Jesús el Cristo. Realmente es el santo. Nosotros en Él somos santificados. Solo a través de que seamos santificados, entonces es que podemos tener esa unidad con Dios. Es que Dios, cuando ve al hermano, no está viendo al hermano. Si está dentro del Hijo, dentro del Cristo, está viendo a su Hijo, al Cristo, al Santo. El hermano o los hermanos acá somos santificados. Y tenemos que ser santificados en Jesús el Cristo. Y vivir realmente para Jesús en Cristo, ser santificados. Esto es lo que tenemos que creer para que exista la unidad. ¿Sí? Queremos unidad, entonces hay que empezar por tener nuestra fe clara. Queremos una unidad, tenemos que entonces estar claros quién es la palabra de Dios. ¿Por qué yo necesito la palabra de Dios? ¿Por qué necesito yo estar aferrado al pacto de Dios? Es que si me suelto me muero. Es que si me suelto, Satanás gobierna mi vida y vuelvo y quedo separado de Dios. Y ya nosotros sabemos hoy todavía que tenemos algo todavía más grave al caso de nosotros. Ya no queda expiación por el pecado donde nosotros soltemos esta verdad. Donde nosotros pensemos que es que hasta aquí llegamos, 5 años, 6 años, yo quiero volver atrás. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso es que cada vez el Señor nos habla más directo. Poco más fuerte, yo siento que me habla más fuerte, yo siento que me exige más, yo siento que me lleva a que confíe más, a que dependa más de Él, yo siento a que me pide y me lleva a que me humille más ante Él, a que yo tenga mi mirada más puesta en Él. Eso es lo que yo estoy sintiendo, eso es lo que yo estoy escuchando, eso es lo que yo estoy viendo, y eso es lo que yo quiero realmente seguir viendo, y quiero seguir creyendo. Entonces, ahora, ¿por qué es que es el sacrificio de Jesús de Cristo? Ahorita también hablamos de eso en el 19. Jesús de Cristo dice: yo me entrego por ellos como un sacrificio santo. Esa es la oración que Jesús de Cristo está haciendo. Queremos ser santos, queremos unidad. Aquí tenemos que entender que es por Él. Él se está entregando como un sacrificio santo. ¿Para qué? Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Vuelve y aparece. La verdad, para que realmente el sacrificio, la obra del Cristo, la fe en el Cristo, realmente entonces me pueda sacar de Satanás, pecado y separación, me pueda llevar a vivir en esa santidad, me pueda llevar a estar en esa unidad. Pero repito, mi unidad tiene que estar primero con Dios. Si mi unidad no está con Dios, ¿cómo me voy a unir con otra persona? Si mi unidad no está en el Evangelio, que Jesús es de Cristo, ¿cómo me voy a unir a un grupo de personas? ¿Cómo? No se puede. Es que usted y yo podemos querer hacerlo, pero ante Dios, delante de Dios, esa unidad no existe, porque esa santidad de Dios no me impide estar donde no está entonces el Evangelio, que Jesús es de Cristo. Es que no es algo que nosotros queramos entonces simplemente, como diga ahorita,
no, yo me rehúso porque yo no me entiendo con esa persona, porque es que esa persona como que no me saluda, como que no le caigo bien, eso en última es lo de menos. Porque si esa persona que no me saluda cree que Jesús es de Cristo, eso va a trascender, porque lo que me va a unir realmente es lo que hay en su corazón y lo que hay en el mío, creer que Jesús es de Cristo. ¿Sí? Entonces no es mirar la persona como tal, es mirar realmente qué es lo que esa persona tiene. ¿Sí? Es que somos vasijas de barro, pero ¿cuál es el tesoro que tenemos? ¿Qué es lo que realmente estamos dando? Es que al solo escuchar la persona, usted y yo podemos saber si está o no está la fe de creer que Jesús es de Cristo. Muchos pueden repetir que Jesús es de Cristo, pero ¿cómo está su fe? Es lo que tengo que mirar yo. Entonces, ¿queremos unidad? Empecemos realmente por mirar, por creerle a Dios. El sacrificio entonces de Jesús de Cristo nos hace santos, pero Él va a hacer, el sacrificio de Él va a ser para resolver tres problemas: Satanás, pecado y separación. Que también quede claro que el sacrificio de Él no es para que usted y yo pidamos para nosotros, pero es que Cristo derramó su sangre y entonces con esa sangre curo el carro, curo la casa, curo mis hijos, ¿sí? Es que con la cruz entonces me la voy a tatuar, y si tengo tatuada la cruz en mi cuerpo entonces estoy protegido. O voy a poner la cruz en la casa y estoy protegido. O voy a poner la cruz en la entrada de la puerta y estoy protegido. No, no es eso, no es eso. Realmente, ¿quién es el Cristo? Es que ya conocemos que el Cristo es el ungido de Dios. Ese es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el Cristo, el ungido, que viene para resolver el problema de Satanás, pecado y separación. El verdadero rey que lo derrotó, el verdadero sacerdote que lo derrotó el pecado, el verdadero profeta que me llevó al Padre. Él es el Cristo. El que fue a la cruz, padeció, murió y que resucitó. Jesús. Jesús realmente cargó la cruz, padeció, murió y resucitó. Jesús es el Cristo. Ya está hecho. Ya está hecho. Si yo creo que Jesús es el Cristo, esta es la verdad. Soy santificado, hay unidad, podemos trabajar, podemos avanzar. La evangelización mundial comienza y en nosotros, en todo el que crea que Jesús es de Cristo, avanza en cada lugar donde estemos. Por eso les digo, no pensemos que si no me uno a un grupo, entonces no puedo hacer la evangelización mundial. Que si no me uno a este equipo, no puedo hacer la evangelización mundial. Que necesitamos entonces buscar personas que se unan a nosotros. No, porque primero tiene que haber la unidad con Dios. Tiene que haber esa unidad con Dios a través de Jesús de Cristo. Sino, ¿cuál unidad? Esa es la unidad que nosotros necesitamos. Estar con el Padre, estar con el Cristo, estar en la dirección del Espíritu Santo. No pretendamos aquí alcanzar o agradarle a un grupo de hombres. Eso no importa. Eso no nos da nada. Que lo lleven, que lo abracen, que le digan qué mensaje. Eso no da nada. Si realmente el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio, muchas veces ni las emociones demuestran que una persona está creyendo. Los que lloran, los que caen al piso doblegados, los que le dan duro entonces a una mesa, porque este es el mensaje. Emociones. Emociones. Recordemos allá Hechos 2:36, un mensaje claro, y ahí no dice que entonces hubieron golpes, no, Dios lo que dice es que realmente hubo un arrepentimiento, que su corazón se partía, porque es que ¿cómo no pudimos ver esto? ¿Cómo nosotros fuimos partícipes de la muerte de este hombre, de este justo? ¿Cómo no hicimos nada? Y ahora hemos creído entonces mal. Tanto tiempo dentro de esta doctrina, tanto tiempo mirando las Escrituras y no pasaba nada. ¿Qué hacemos? Eso es un arrepentimiento. Creer. La respuesta de Pedro es: crean. ¿Crean qué? Que Jesús es el Cristo. Y el que cree, lo puedo decir con lo que poco que he podido ver, el que realmente cree no va a vivir de emociones, va a actuar inmediatamente con lo poco que Dios le está permitiendo recibir en ese momento. Empieza a anhelar más. Empieza como ese bebecito que está siendo alimentado por su mamá, que se llenó de momento, pero que al rato está llorando porque quiere más leche, ¿sí?
Y claro, las escrituras hablan de eso. Nosotros no podemos seguir tomando lechita. Hay un alimento que se nos tiene que dar más sólido, pero la leche y el alimento sólido es lo mismo, el evangelio que Jesús es de Cristo. Entonces, si alguien está recibiendo esta revelación, usted sabe cómo se va a dar cuenta cuando empieza a anhelar más, cuando está llamando. Hermano, ¿me puede ayudar? Hermano, ¿cuándo nos podemos reunir? Hermano, por favor, tengo un tiempito. Hermano, vea, estoy en tal parte, hermano, y no lo deja tener a usted tranquilidad. Hermano, ¿dónde puedo ver las grabaciones? Hermano, ¿dónde puedo mirar entonces más predicaciones? Hermano, mire cómo los textos que he podido mirar y he podido entonces aportar más acá a lo que Dios me está permitiendo. Y usted ve que ese hombre o esa mujer no se queda quieto. Esa es una persona que Dios entonces está inquietando y no tuvo necesidad de llorar, no tuvo necesidad de patalear, no tuvo necesidad de gritar, de caer al piso. Recibió realmente esa voz de Dios, la creyó y ahora está con ese deseo. De más, ahí usted y yo vamos a darnos cuenta entonces quiénes son esos preparados, quiénes son esos hijos de paz. Y entonces, como dicen las mismas escrituras, usted encontró ese tesoro, usted encontró ese discípulo, ahora dé la vida por él. Ah, hermano, yo puedo a las 6 de la mañana, a las 6 le hacemos. Yo puedo a las 7, a las 7 le hacemos. Yo puedo a las 10 de la noche, a las 10 le hacemos. Porque cuando es un discípulo que realmente anhela, entonces nosotros no podemos evitar o decir, no, es que yo no puedo hacer ahora. Pero que yo sepa y que yo vea que ese discípulo sí está anhelando. Porque entonces no me va a pesar. Porque si es simplemente para que me ponga a hablar como un loro ahí, mejor le mando una grabación y que la busque por el Facebook y le va mejor. A él yo me acuesto a dormir, o a ella, y yo me acuesto a dormir, porque queremos ser santos, queremos una unidad. Hay que estar unidos primeramente con Dios a través de creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? El sacrificio de Cristo fue para resolver esos tres problemas. Y fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio que no le quedó faltando absolutamente nada. Este es un mensaje que está en todas las escrituras. No pretendamos ver al Cristo diferente a lo que ya es Él. Ya el Cristo vino y va a volver. Y el Cristo hizo esta obra perfecta. No quedó faltando absolutamente nada. No lo miremos para que nos resuelva algo personal, para que entonces no estemos viviendo el pecado. Porque eso es vivir el pecado, eso es no creer que Él lo hizo todo. ¿Qué es todo? Solucionar el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Lo demás, no tener dinero, no tener salud, no tener muchas cosas que pueden hacer falta en este mundo, eso no son entonces problemas. Esos son circunstancias, son aflicciones que van a pasar si yo creo que Jesús es de Cristo. Y si no pasan, sigo creyendo que Jesús es de Cristo. Si es que la enfermedad es para muerte, pues me morí creyendo que Jesús es de Cristo. Y si es que la economía cada día va de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás, creo que Jesús es de Cristo. Y si creo que es que la familia acá que no se va a unir conmigo y cada vez yo estoy más mal con ellos, creo que Jesús es de Cristo. Y si se mejora, creo que Jesús es de Cristo. El apóstol Pablo habló de eso. Hambre o lleno, dinero sin dinero, ¿sí? Todo realmente lo tenemos que poder si creemos que Jesús es de Cristo. Y claro que es un mensaje para todos, no crean que es un mensaje para ustedes, para mí principalmente. Yo necesito creer. Se habla entonces de unión, se pide unión, pero sin la fe creer que Jesús es Cristo. Entonces, si no se tiene esta fe, es imposible, como lo vengo diciendo todo el mensaje, que exista esta unidad. La verdadera unión, Jesús es Cristo habló acá, versículos 21 al 23. Te pido que todos sean uno. O pues a la oración de Jesús es Cristo. Y aquí no es la unidad del grupo, no es la unidad de un equipo particular, no es la unidad de un líder, no es el deseo de un líder en especial. De Jesús es Cristo, la oración de Jesús es Cristo. Te pido que todos sean uno, pero miren que estamos leyendo versículos anteriores, hay unos pasos que seguir antes. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás, ¿en dónde? En mí, y yo estoy en ti. Miren la unidad que hay, ¿sí? Como están unidos, el Padre en el Hijo en el Padre. Queremos unidad con el Padre, queremos unidad con el Cristo. Tengo que creer al Evangelio que Jesús es Cristo. Tengo que creer que todo está consumado. Aquí está diciendo entonces,
y yo en ti, y que ellos estén en nosotros. Vuelvo al punto de ahora. Que nosotros, los que creemos que Jesús es Cristo, estemos en ¿quién? En ellos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que estemos en Dios y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para estar con Él, entonces, por eso le empezó diciendo, hay que ser santos. Para llegar a esa santidad necesito entonces creer cuál es mi estado, creer a la respuesta solución, creer a la palabra, el pacto, la única verdad, viviendo dentro del pacto, viviendo unido al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, estoy unido al Padre, unido al Hijo, unido al Espíritu Santo, estoy unido a Dios. Y dice, realmente esta es la unidad. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad para que el mundo crea que entonces fuimos, que Jesús el Cristo vino a cumplir con esa obra por la cual vino, entonces se va a dar si nosotros salimos a testificar de Él, a levantar al Cristo. No va a mostrarnos a nosotros, no va a mostrar la denominación, no va a mostrar la organización, no hablar de Jesucristo, no hablar de Cristo Jesús, hablar de Jesús el Cristo. Porque es que es la única manera donde el mundo va a poder entonces creer, ¿sí? Donde la gente va a reaccionar, los preparados van a reaccionar. Si los discípulos, si la iglesia está unida al Cristo, vamos a ir a dar de lo que estamos recibiendo de Él, de la vida que tenemos por estar dentro de Él. Eso salimos a dar. Y el mundo va, entonces los preparados van a creer. Y los que no están para creer van a escuchar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Esa es la unidad. Pero con ellos. ¿Sí? Dice también acá el versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás, ya lo leí, estás en mi Padre y yo en ti, y que ellos en nosotros, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Y el 23 habla entonces ya de esa unidad. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ahora sí, que gocen de una unidad tan perfecta. Ahí ya habla de una unidad, pero tan perfecta. Pero mira lo que está diciendo el Cristo acá. Tú estás en mí y Él está en nosotros. ¿Sí? Está con nosotros. El Emmanuel. Va a estar con nosotros si no se resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación. No puede estar. Va a haber unidad si no se cree que Jesús es el Cristo. No puede estar. Aquí dice claramente, el 23, yo estoy en ellos. Esto es la promesa del Espíritu Santo. Y estaré, o estará con vosotros para siempre. Está en nosotros el Cristo. Y tú estás en mí, Dios, está hablando acá, entonces el Cristo, al Cristo. Ahora, ¿qué sigue? Que gocen de una unidad tan perfecta. A ver la unidad, si no ve sino, uno no ve sino por toda parte comentarios. Aquí dice que en esta unidad, entonces hay un gozo. Que gocen de esta unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Mire ya en el puesto que nos pone. Pero tiene que haber la unidad en Él. ¿Sí? El gozo de esta verdad, entonces, es la unidad. Que me lleva ¿a qué? A cumplir con el mandato que Jesús el Cristo dijo. Marcos 16:15, ¿qué fue lo que Jesús el Cristo dijo? ¿Alguien? ¿Y hacer qué? Entonces, hay un mandato. Quiere hacer discípulos. Hay que cumplir con la evangelización mundial. Esto es el gozo. Por eso repito, no se trata tanto de la unidad aquí. Si yo estoy unido al Padre, si realmente el Cristo está en mí, el Emmanuel está en mí, estoy viviendo el Emmanuel, lo está viviendo el hermano, lo está viendo la hermana, lo está viviendo la iglesia, hay una unidad. Hay otra unidad. Es que hay otra iglesia en otro territorio, en otra nación, es la misma iglesia, ¿sí? No nos conocemos, pero es la misma iglesia porque nos une una sola fe en Jesús de Cristo. Y entonces esa iglesia se mueve allá, en el terreno donde está. Nosotros estamos acá en Caldas, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos que cumplir con el mandato. Hay que realmente ir a testificar
de que Jesús es el Cristo. Aquí que nos va a unir la fe de creer en Jesús como el Cristo. No nos va a unir que seamos familia, no nos va a unir que seamos conocidos, no nos va a unir entonces que es que llevamos muchos años dentro de la congregación. ¿Qué es lo que realmente me va a unir? Que yo crea que Jesús es el Cristo. Juan 19, 18. Perdón, creo que es 17, 18. 17, 18, perdón. Dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. En el mismo capítulo que estamos hablando, está Jesús el Cristo hablando lo mismo. El Cristo vino a ¿qué? A cumplir entonces esa obra perfecta, terminarla, vencer a Satanás, vencer el pecado y vivir el Emmanuel. Ahora nosotros somos enviados a ¿qué? De acuerdo a esta unidad. El Cristo vino, repito, a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el Emmanuel. Él nos envía a nosotros a ¿qué? A que prediquemos de qué, a que enseñemos de qué, a que testifiquemos de qué, de quién, ¿sí? Del pacto de la palabra, de que Jesús es el Cristo, porque solo a través de este mensaje de salvación se puede entonces, los que están preparados por Dios van a salir de Satanás, del pecado y de la separación, van a creer. Y los que no, se va a dar el testimonio. Él nos envía a que prediquemos de Él, a que cumplamos la voluntad de Él, a que lo mostremos a Él, a que levantemos a Jesús de Cristo. A eso nos está enviando a nosotros. Mire que ahí nos dice: yo no los envío para que hagan un buen equipo, para que hagan un buen grupo, para que vivan una unidad y se sienten y tomen. No. Que la unidad es creyendo que Jesús es de Cristo. Si yo realmente estoy unido a Él, es que esa es la dirección. Él me da y yo voy. El alimento viene directamente de Él, yo voy. ¿Sí? La enseñanza viene de parte de Él, yo voy. ¿Qué voy a dar? Dígame, ¿qué voy a dar? ¿A qué vino el Cristo realmente? ¿De quién voy a hablar yo? Por eso dije ahorita, yo no puedo dar si no tengo realmente este mensaje revelado en mi vida. Si yo no creo que Jesús es Cristo, ¿de qué voy a dar? Voy a hablar un poco de cosas que... Para eso hay predicadores de mucha excelencia en cuanto a lo que hablan, en cuanto a sus predicaciones, en cuanto a todas las doctrinas que tienen. Pero eso no da vida. Pero una sola palabra, que es el Evangelio que Jesús es de Cristo, eso sí produce vida. Es la palabra, es el pacto de Dios que yo tengo que hablar, que Jesús es de Cristo. Eso es lo que tengo que hablar y eso es lo que va a dar vida. A eso me envió también entonces Jesús de Cristo a mí, a que yo realmente transmita el pacto, a que hable del pacto, ¿sí? A que predique, testifique, enseñe, demuestre, declare públicamente que Jesús es el Cristo. Eso tengo que hablar yo. Amén. ¿Gusta? No gusta mucho, pero a eso me mandó Dios. ¿Sí? ¿Queremos la unidad? Empecemos por ahí. Si no hay unidad con Jesús el Cristo, si no hay unidad en el Evangelio que Jesús es Cristo, imposible. Imposible. Entonces, para ir terminando, el Cristo entonces vino al mundo para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y Él nos envía a nosotros como iglesia también para salvación. Por eso es que tengo que dar el mensaje de que Jesús es el Cristo. Amén. Y ¿cuándo es que realmente ocurre esta salvación? Cuando nosotros realmente nos enfocamos, varios puntos y voy a terminar. ¿En qué nos vamos a enfocar? Entonces, primero, en dar el testimonio todos los días y en todo lugar que Jesús es el Cristo. ¿Sí? En eso tenemos que enfocarnos como iglesia. En eso tenemos que enfocarnos realmente si queremos la unidad. Cuando vivimos para Jesús el Cristo, estoy enfocado, es que es la vida. Es que ya no vivo para mí, vivo es para Él. Te recibo, doy, lo que ahorita decía. Cuando militamos en el ejército de Jesús el Cristo, está el texto 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, lo pueden leer. Es que queremos ser soldados, militamos acá. No podemos militar desunidos. Milito acá y milito en otro grupo y milito en otro grupo. No. Voy a militar realmente en el Cristo. ¿Sí? En Él milito. No necesito más. ¿Dónde más? Entonces, defendiendo la fe de creer en Jesús como el Cristo. Judas habló de esto en el versículo 3. Es que tenemos que contender ardientemente por esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Esto lo hace realmente alguien que ha creído que Jesús es Cristo
El que no ha creído que Jesús es Cristo le da igual, que le prediquen hoy que Jesús es Cristo y dentro de 8 días Jesucristo y dentro de 15 vamos por sanidad, vamos por milagros y dentro de un mes vamos a estar en ayuno y en vigilia porque es que necesitamos que el Señor nos mire y tenga misericordia de esta gente que está tan enferma, de estos que están tan desanimados, de esos que están desempleados. Llevan un poco de... hacen un salpicón y uno está ahí. No, si realmente creemos que Jesús es Cristo, la unidad, como es con Dios, entonces me saca a mí de ahí. Qué pena, porque yo aquí no puedo estar. O es realmente a través de esta fe de creer que Jesús es Cristo, o chao. Así sea que lleve tantos años con ese pastor, tan amigo, tan hermano, tan querido conmigo, tan de la casa, pero no cree que Jesús es Cristo, chao pastor. Siga usted con su profesión, siga usted con su trabajo, siga trabajando para el mundo, que yo realmente trabajo para el reino de Dios. La unidad empieza creyendo que Jesús es Cristo y es con Dios. La unidad es con Dios y a la vez con la iglesia que cree que Jesús es Cristo. Pero no hay que esforzarnos para que haya una unidad. Va a surgir porque solo la fe que hay en Jesús como el Cristo da esa unidad. ¿Sí? Va a surgir, no nos preocupemos que tenemos que ser 20, que tenemos que ser 30, 50 o 100. No nos preocupemos por eso. Podemos ser miles y no conocernos. Este pequeño remanente tiene que avanzar. Tenemos que avanzar con esta fe que Dios nos ha dado, de que Jesús es el Cristo. Tenemos que echarnos a Antioquia en el hombro, a Colombia y al resto del mundo. Tenemos que estar orando y tenemos que realmente demostrarlo. Todo lo que hay dentro del corazón, entonces de eso es lo que vamos a compartir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Sí? El Evangelio que Jesús es el Cristo. Y por último el versículo 20, Jesús el Cristo está diciendo: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. ¿Sí ve lo importante que nosotros demos el mensaje claro? ¿Sí ve lo importante que nosotros podamos transmitir el Evangelio que Jesús es el Cristo? Si no, no van a creer. La responsabilidad que Dios está entregando a nosotros y queremos unirnos. No podemos ver eso tan fácil. Queremos una unidad y no queremos pagar un precio. Es que tenemos que primero recibir de parte de Dios el mensaje y creerlo y unirme a Él. Si realmente estoy viendo esa unidad, dice, entonces es que este mensaje se va a entregar tal cual Él lo envió, y es que hay personas que van a creer por el mensaje, ¿sí? Por el Evangelio que Jesús es el Cristo, y es la oración de que Jesús el Cristo hizo por todos nosotros. Nosotros somos parte de estos que creímos por lo que los discípulos de Jesús el Cristo compartieron, el mensaje puro que ellos transmitieron, que ellos creyeron, por el cual entregaron sus vidas. Hoy nosotros somos parte de ese remanente que Dios está levantando, ¿sí? Esto es motivo realmente de sentirnos muy, muy agradecidos con Jesús el Cristo, porque solo a través de esa fe es que nosotros pudimos cobrar vida. Así que, mis amados, les animo para que sigamos orando a Dios de que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar. Y les animo a que si queremos una unidad, empecemos primero por unirnos, estar dentro del Cristo, estar dentro del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has dado, Señor. Gracias por compartir, Señor, este mensaje de salvación, por abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, por permitirnos escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque también has contestado, Señor, a esos interrogantes que teníamos en cuanto a esa unidad que anhelamos, Señor, en cuanto a no vivir desunidos con otras personas, Señor. Y el mensaje, Señor, es claro, tu dirección es clara. La unidad tiene que estar primeramente contigo, Dios. Y para que haya esa unidad, yo tengo que creer fielmente que Jesús es el Cristo. No es que tenga que conocer, no es que tenga que repetir, es que tengo que creerlo en mi corazón, que realmente Jesús el Cristo hizo toda esta obra
y que está a la diestra, Señor, que está sentado a la diestra tuya, Señor, y que pronto volverá por nosotros, su iglesia, Señor. Esto es lo que yo tengo que creer. Y en esta unidad tengo que vivir, Señor. Y viviendo en esta unidad, Padre, entonces podemos levantar al Cristo, Señor. Levantarlo de tal manera que las personas que tú tienes preparadas para la salvación puedan creer y puedan ser salvas, Señor. Y juntamente, Señor, entonces cumplir con la evangelización mundial. Padre, muchas gracias. Recibe, Señor, el honor, recibe la honra, la gloria y la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.